sanguíneos. Ahora falta todavía ver otros temas Ya. sobre esto que sería la regulación humoral, control, en este caso neuroendocrino, del sistema Hola, cardiovascular. mi nombre es Entonces Dani, aquí lo que vamos a ir pero viendo y si buscas platicando va a ser consejo, sobre la regulación, en este soy caso, virgen. de algunas hormonas, Ándale, como son las catecolaminas, al rato el la busco. sistema renina-angiotensina-aldosterona, hormonas tiroideas, hormonas antidiuréticas, que es la vasopresina, y el factor natriurético auricular. Este péptido que también produce el corazón, en este caso para ir regulando también su función. Entonces, aquí la idea es ir platicando sobre este tema, entendiendo cuáles son sus efectos en el sistema cardiovascular para cada uno de ellos. Y bueno, en este caso, ustedes que ya son de cuarto semestre salientes, pues prácticamente vieron ya la materia de endocrino. Entonces, toda esa parte de endocrino pues la iremos platicando de poco en poco, nada más recordando algunas partes de sistemas de control para estas en específico, las catecolaminas, la aldosterona, la ADH, que es la antidiurética, y hormonas tiroideas, para ir nada más ubicando cómo se maneja este sistema junto con el sistema nervioso central. Entonces estamos hablando de, en este caso, de un sistema neuroendocrino. Entonces es lo que iremos platicando poco a poco para entender este rollo. Entonces, como les digo, pues la regulación humoral del corazón implica la influencia de sustancias químicas, en este caso hormonas y iones, pero bueno, se los platico aquí rápidamente sobre la función cardíaca. Entonces, todos estos van a controlar la frecuencia y las fuerzas de contracción, así como la relajación y el volumen sanguíneo y presión arterial en el gasto cardíaco. También lo vamos a ir viendo. Entonces, hormonas que nos interesan para este sistema, que sería la adrenalina y la noradrenalina, obviamente liberadas por las glándulas suprarrenales. Y que vamos a ir viendo en las partes simpáticas o del sistema autónomo simpático, aumentando la frecuencia cardíaca y las fuerzas de contracción. También vamos a ver una parte de las hormonas tiroideas que pueden aumentar la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Y los péptidos natriuréticos que produce el corazón, de esto tenemos los F y los P producidos obviamente por el corazón que ayuda a reducir la precarga y poscarga cardíaca. De hecho, estos van a ser fundamentales para inhibir en este caso las catecolaminas como adrenalina y noradrenalina y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces vamos a ver cómo van a inhibir todo ese sistema y ayudan a proteger también esa parte de trabajo del corazón. Entonces aquí lo que hacen los péptidos natriuréticos es disminuir el volumen sanguíneo y la presión arterial. Lo que yo ya les había platicado en el caso de los potenciales de acción, pues es donde esta regulación de iones se lleva a cabo por el calcio, el potasio o el sodio. Obviamente los cambios en su concentración y su disponibilidad van a afectar significativamente, ya lo habíamos visto, a la excitabilidad y contractibilidad del miocardio. De hecho, varios de estos, vamos a verlo más adelante con la serotonina y la histamina, cómo van a alterar también las concentraciones, por ejemplo, de calcio y la contractibilidad en el corazón, que ese ya es otro tema que iremos abordando. Y otros factores, bueno, ya físicos como la temperatura y el pH, ustedes ya lo vieron por lo menos en bioquímica, los cambios en pH, cómo alteran también a la frecuencia cardíaca. Y las variaciones de temperatura, pues también influyen en esto. Y más ahorita, por ejemplo, que estamos en épocas de calor, aumenta tanto el gasto cardíaco como las presiones arteriales, que se aumentan significativamente. Y más cuando te dan los golpes de calor. Entonces, vamos a ver lo que es el sistema neuroendocrino, darle una repasada rápida, porque esto ya entiendo que ustedes ya lo dominan, porque ya llevaron la materia. Normalmente cuando recibimos a los primeros alumnos en el semestre que viene, son de primer semestre, entonces pues les explico un poco más a detalle esto, que bueno, para ustedes pues ya es rápido.
Sin embargo, sí me gusta a mí como hacer la aclaración de qué es el sistema endocrino, el sistema nervioso, y a qué nos referimos con el sistema neuroendocrino. En este caso vamos a ver una coordinación e integración del sistema nervioso central y el sistema endocrino, a los cuales, bueno, se les considera uno, el sistema neuroendocrino. Si bien recuerdan, este sistema neuroendocrino está fundamentado en el eje hipotálamo e hipófisis o glándula pituitaria. Entonces, sabemos que el hipotálamo va a segregar hormonas liberadoras o inhibidoras que van a estimular a la pituitaria o la hipófisis y esta a su vez a glándulas periféricas, por ejemplo, la glándula tiroides, las glándulas adrenales o en este caso ovarios y testículos. Sin embargo, recordando sus clases, va a haber otras hormonas, otras glándulas que no dependen de este eje, por ejemplo, el páncreas. ¿Ok? Entonces, sí tenerlo en cuenta esta situación. A ver, déjenle cambio. Ok. Aquí, por ejemplo, les pongo estas diferencias entre el sistema nervioso y sistema endocrino. En el caso del sistema endocrino, como lo vemos en la figura esta, la figura uno. No sé si alcanzan ahí. Bueno, a ver, ¿qué dice inducción sináptica? En ese caso, vamos a ver el sistema nervioso que se encarga obviamente de coordinar y transitoriamente los procesos rápidos y de respuesta a estímulos rápidos que ya habíamos hablado sobre una sinapsis, obviamente que puede ser un neurotransmisor, en este caso cualquier neurotransmisor, a su célula vecina. Sin embargo, el sistema endocrino controla generalmente de manera más lenta y continua las respuestas fisiológicas o los procesos fisiológicos y ajustes metabólicos y esto lo vemos desde las células endocrinas o la glándula endocrina, en donde secretan sus hormonas al torrente sanguíneo y llegan a las células blanco. Estas células blanco tienen un receptor específico para esta hormona, en donde es reconocido y obviamente la hormona se une y tiene un efecto en esas células, como lo vemos ahí donde dice inducción endocrina. Entonces, aquí las glándulas endocrinas van a reaccionar a estímulos secretando sustancias químicas denominadas hormonas y que son transportados a lo largo de la sangre. Entonces, aquí vemos dos diferencias, ¿no? Entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Si no queda claro, bueno, aquí lo volvemos a ver. Entonces aquí vemos el control endocrino, en donde vemos una glándula que segrega en la primera figura al torrente sanguíneo las hormonas y estas hormonas llegan a sus células blanco. ¿Ok? Donde tienen un efecto en específico. En la parte B vemos el control nervioso, donde vemos un impulso nervioso con ese impulso nervioso va a ayudar a la secreción de neurotransmisores en la sinapsis y esto a su célula receptora, ya sea la placa motora del músculo esquelético o en este caso la otra neurona. ¿Ok? Y tenemos el control neuroendocrino, que sería la fusión de estos dos. Entonces vemos un impulso nervioso de una neurona endocrina. Esta neurona endocrina, ¿qué es lo que va a secretar? Neurohormonas y estas neurohormonas van a tener una célula receptora, puede ser una glándula o todavía otra ¿cómo le dicen? Otra neurona secretora para generar otra secreción. Y es lo que vemos principalmente en el eje Para ti. hipotálamo-hipófisis. Entonces ahí Ah, vemos en este exacto. caso las diferencias entre el sistema del control endocrino, nervioso y cuando se fusionan estos dos. Ya nada más para comentarles aquí, por ejemplo, el sistema neuroendocrino va a estar entonces sensando ambientes externos e internos, que estos van a ser el estímulo que va a estar detectando el sensor, va a estar midiendo una variable y este cambio en la variable, cuando se detecta el error, por ejemplo, las aumentos o disminuciones de los osmolitos sanguíneos, entonces aquí va a detectar el error, se manda la señal al centro de control, puede ser al eje hipotálamo hipófisis, y se da una señal de respuesta vía efectores, es decir, a las glándulas
periféricas para que secrete la hormona y se regule esta variación. ¿Ok? Lo veremos, por ejemplo, o lo pondremos, por ejemplo, en la hormona aldosterona y ADH para entender cómo aumenta o disminuye el volumen sanguíneo, las presiones sanguíneas en base a estas hormonas y cómo se va ¿Qué? regulando tanto la excreción de agua como la excreción de sodio. ¿Cómo que, Y esto es lo cómo que que está disminuye? haciendo el sistema neuroendocrino. ¿Hasta aquí vamos Ah, bien, chicos? Sí, Doc. Sí, 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 Sí. Doc. Ok. Aquí, por ejemplo, les pongo las funciones del hipotálamo que van a ser fundamentales también en esto, en este eje hipotálamo hipófisis. Bueno, aparte de las más básicas como el hambre, el sueño, vemos, por ejemplo, los termostatos del cuerpo, obviamente temperatura. Y también va a ser fundamental el hipotálamo en la síntesis y secreción de ADH y oxitocina, que esta entonces va a ser el lugar, el hipotálamo donde se genere, pero en el caso de la pituitaria o la hipófisis, se va a almacenar en la neurohipófisis, según recuerden sus clases que hemos visto, que han visto de endocrino. Entonces, este hipotálamo va a ser fundamental en la regulación también de es que de la clase la, la todo osmolaridad en sangre, por de ejemplo, que la ADH. hasta las Entonces, 3. eso es nada más para que observen que el mismo hipotálamo está obviamente organizado en núcleos, núcleos que van a ser fundamentales en este trabajo. Y se los voy a ir explicando más adelante. Aquí, por ejemplo, también en el sistema endocrino, recordemos que el hipotálamo va a secretar hormonas, hormonas liberadoras o hormonas e inhibidoras. ¿Para qué? Para que estimulen a la hipófisis. De esta, pues principalmente la hipófisis anterior, ¿ok? En este caso, o adenohipófisis. Este órgano blanco que es la adenohipófisis, pues también entonces va a estimular la secreción de otras hormonas para las hormonas periféricas. De ahí, pues recordemos la ¿Dónde? TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, que va a estimular entonces en la adenohipófisis o la hipófisis anterior a la hormona estimulante de tiroides. ¿Para qué? Para que la tiroides entonces empiece a secretar hormonas tiroideas. Acá otra que nos interesa, la hormona liberadora de corticotropina, CRH, que va a estimular obviamente a la adenohipófisis y esta a su vez va a estimular la secreción de corticotropina. Y esta a su vez a las glándulas adrenales, que son las que nos van a interesar en esta clase. Ok, ahí si ven, pues también tiene la de gonadotropina, la de somatostatina, la de hormona del crecimiento, que bueno, pues ya sirven en este caso para otras funciones que en cardio pues no nos interesa ahorita. Entonces, que si no queda claro, bueno, aquí les pongo la representación. Recordemos que la hipófisis, está el hipotálamo y la hipófisis. De la hipófisis vamos a tener dos, bueno, dividirla en tres partes principalmente. Adenohipófisis, pars media y neurohipófisis. Lo que les muestro en el primer cuadro de arriba, que es hormonas pituitarias anteriores, significa de las adenohipófisis, obviamente estimuladas por la liberación de hormonas hipotalámicas. En este caso les había dicho la de TRH para la liberación de TSH y la glándula tiroides y la estimulación de las hormonas tiroideas. Y en el caso eh, de las catecolaminas, pues vemos desde CRH a CTH a las glándulas suprarrenales e induce la producción de glucocorticoides y respuestas al estrés. En el caso de la neurohipófisis o hormonas de la pituitaria posterior que está abajo, la que nos interesa en este caso va a ser ADH. Recuerden que la ADH es la hormona antidiurética que es sintetizada en el hipotálamo y se almacena en la neurohipófisis o la pituitaria posterior. Ahí, dependiendo del estímulo que viene desde riñones, glándulas sudoríparas o sistema circulatorio que les voy a ir explicando, vamos a ver cómo se va secretando. Y esto va a ser principalmente a los cambios de concentraciones de osmolitos en sangre, principalmente para llegar No, a pues un equilibrio hídrico en sus efectos. está herida, Entonces, muere. eso es lo que vamos a ir platicando
a lo largo de esta presentación, pero sí vale la pena Yo recordar pues creo, todas ¿no? estas estructuras que Es lo son que debería fundamentales. Aquí, por prestar ejemplo, también les pongo la atención a lo glándula otro. pituitaria. ¿Sí ven mi cursor, chicos? Nada más para explicar. Sí, Ah, bueno, entonces sí. para usarlo. Entonces aquí vemos la adenohipófisis o la hipófisis anterior o pars distalis le llaman. Entonces aquí es donde es la que está constantemente estimulada por el hipotálamo y para la secreción de hormonas hacia glándulas Wow. periféricas. Esta sería la pars intermedia y después tenemos la neurohipófisis. Observen que aquí tenemos los núcleos paraventriculares y supraópticos que están en el hipotálamo y que aquí es donde se están fabricando o sintetizando en este caso la ADH y la Así oxitocina, de y va a ser huevos. almacenada en la neurohipófisis. Y de aquí, dependiendo Así de está los preguntando. estímulos, va a ser secretada para regular el equilibrio hídrico en el caso del ADH. El Entonces, guardia. aquí es la importancia del eje hipotálamo-hipófisis, que bueno, en este caso, pues sí se los quería Ese. ubicar para que entiendan todos estos procesos que vamos a ir viendo. ¿Ok? Y Manches. algo bien importante que vemos en las hormonas y que Me obviamente encanta también que aplica para el tenga. sistema cardiovascular es que en este caso el eje hipotálamo-hipófisis se va a ver una retroalimentación negativa para cada uno de sus segmentos para mantener una homeostasis completa, por ejemplo, en este caso por ejemplo, en el estrés hídrico o también en el gasto cardíaco. Entonces, todo esto es lo que iremos platicando poco a poco en la clase. Si no hay dudas, bueno, voy a continuar. Obviamente, este es un repaso de lo que es el sistema neuroendocrino. ¿Ok? Y lo que vamos a ir viendo entonces, primero que nada, pues va a ser, en este caso, las hormonas suprarrenales, cómo actúan sobre el sistema cardiovascular. ¿Ok? Entonces, aquí pues son muy básicas porque son las primeras que ustedes conocen y están viviendo constantemente, por ejemplo, con el estrés. El estrés que ahorita están con el final de cursos, final de semestre, que es importante entender los procesos fisiológicos. Nada más les pido de favor que jefa de grupo, me avisen nada más cuando acabe la Sí, presentación, Doc. o bueno, no, 45 minutos, ¿no? Entonces que me digas con 2 minutos y supongo que nos volvemos a reincorporar a la misma liga. Sí, en esta sí, y ya creo que a la tercera vez les voy a mandar otro link. Ah, bueno, para que nos avises, porfa. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos otra estructura que está involucrada en este proceso, por ejemplo, del estrés, que es la amígdala. La amígdala es una ¿Cómo? estructura que vemos en el sistema límbico, ¿ok? Es un área del cerebro que procesa tanto emociones y detecta señales de peligro ¿Quién? y obviamente ayuda a la secreción de la adrenalina. Esto es directamente enviando señales al hipotálamo. ¿Ok? Entonces ya del hipotálamo, pues obviamente a la hipófisis y de la hipófisis a las glándulas suprarrenales. Entonces ahí lo que estamos viendo es, por ejemplo, el estímulo para ¿Cuánta llevar experiencia a tienes, cabo socio? acciones de estrés o lucha, donde el hipotálamo entonces está Vente más estimulando las a glándulas conseguir experiencia. suprarrenales ¿Quién para es que tu hermano? liberen adrenalina o epinefrina. Entonces aquí va a dar una ¿Qué? respuesta física en donde va a haber cambios en la frecuencia del ritmo cardíaco, aumento del ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria y la presión arterial. Entonces aquí vemos esta situación. Por ejemplo, les pongo aquí el diagrama de flujo en donde vemos el estrés. Este estrés activa obviamente la amígdala que vemos en Ah, el la regaña tu mesencéfalo. mamá. Hay una respuesta neuronal que activa el hipotálamo. La respuesta hormonal es la secreción de hormona liberadora de corticosteroides y en este caso que estimula a la ¿Qué pasa, hipófisis. güey? De la ¿Salió bien tu hipófisis, caquita? obviamente va a sentir este estímulo y va a empezar a secretar la liberación de corticotropina. Esta va a viajar a lo largo del torrente sanguíneo y va a estimular a las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales se estimulan a nivel de la Ay, médula o a nivel de pendejo. la corteza suprarrenal. Si es nivel de la médula, va a haber la Órale. secreción de adrenalina y noradrenalina.
y en el caso de la corteza suprarrenal, de cortisol y aldosterona. ¿Para qué? Para responder a esta respuesta de estrés. Pero obviamente si hay un sobreestímulo de todo esto y del estrés, se va a seguir secretando, vamos entonces a tener más adrenalina y cortisol y obviamente a lo largo del tiempo esto resulta dañino. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo vamos a ver las catecolaminas, en este caso adrenalina y noradrenalina. La diferencia, pues simplemente es un grupo metilo en la adrenalina y que la noradrenalina no lo tiene. Y ya con eso Entonces, también aquí la sabes de la regulación experiencia. cardiovascular es un mecanismo fundamental y rápido del sistema nervioso para ajustar el sistema autónomo simpático en la función del corazón y los vasos sanguíneos, obviamente en estrés, huida o ejercicio. Entonces, aquí, por ejemplo, la adrenalina es la hormona principal de que se libera en la médula suprarrenal y la noradrenalina va a funcionar principalmente como neurotransmisor principal de terminaciones nerviosas simpáticas. Ujú. A ver. ¿Cuáles son los mecanismos? Aquí vamos a observar de aquí y más adelante que tanto las sustancias u hormonas van a tener un contexto celular, así se le llama, a lo referido con el receptor que se una. Puede ser la misma molécula, pero el receptor pueda cambiar. Y de ahí vamos a tener diferentes contextos celulares, es decir, diferentes respuestas, aunque sea la misma célula. Entonces aquí siempre hay que estarnos fijando en los tipos de receptores. Por ejemplo, en el caso de las catecolaminas van a depender de su unión a sus receptores específicos en la superficie de la célula diana. Los más importantes, receptores beta 1, alfa 1 y receptores beta 2. En el caso del beta 1, lo vamos a encontrar principalmente en corazón, en miocardio y en el nodo sinoauricular. Aquí va a tener un efecto ionotrópico y cronotrópico. En el caso de los receptores alfa 1, se van a encontrar en las células de músculo liso vascular de arterias y arteriolas, en este caso vasos periféricos y arterias coronarias. ¿Cuál es su efecto? La vasoconstricción. Pendejo. Y en el caso de los receptores beta 2, se encuentran en lechos vasculares de músculo esquelético y bronquios. Sin embargo, ahí van a tener otro efecto, relajación del músculo liso, vasodilatación, que van a ser importantes bajo respuestas de estrés. Entonces, aquí vemos un efecto, en teoría, antagónico entre los receptores, por ejemplo, ¿cuáles son? Alfa 1 y alfa 2 con beta 2, que aquí uno es relajación, beta 2, y los demás son vasoconstrictivos. Entonces, vámonos, si entendimos así en términos generales, explicamos rápidamente para cada uno. Entonces, los efectos en el corazón, en los receptores beta 1 va a ser, en este caso, un efecto cronotrópico, ionotrópico y dromotrópico positivo. ¿Ok? Entonces es lo que vamos a ir viendo principalmente. El resultado, un aumento en el gasto cardíaco, un mayor volumen de bombeo de la sangre por minuto. Ese es el primer efecto. En el caso de los vasos sanguíneos, pues vamos a ver que o se constriñen, como les había dicho, o se vasodilatan. Si tienen receptores, en este caso alfa 1, va a haber una vasoconstricción que ocurre en la mayoría de los lechos vasculares, especialmente en la piel, las mucosas, tracto gastrointestinal y los riñones. ¿Qué quiere decir entonces? Que va a haber un aumento en la resistencia vascular periférica, es decir, se eleva la presión diastólica y ayuda a redistribuir el flujo sanguíneo a áreas menos críticas, por ejemplo, de la parte digestiva a lo que es músculos y corazón. De ahí por eso sentimos de repente ese vacío en el estómago en situaciones de estrés, por este cambio, en este caso, del flujo sanguíneo. Y en el caso de la vasodilatación va a ser a partir de receptores beta 2, que ocurre principalmente en arteriolas del músculo esquelético y arteriolas, en este caso, o arterias, perdón,
de coronarios del corazón. Entonces, obviamente, esto beneficia el flujo sanguíneo a estas áreas críticas en estos momentos dados. Entonces, si lo vemos así en este sentido, pues sí es contradictorio, pero es dependiendo de los receptores alfa y beta. La otra vez me estaban preguntando lo de la parte simpática, si se vasoconstriñía o no. Yo recuerdo que pues lo dudaba por esta situación. Dije, es que hay de las dos, se vasoconstriñe y se vasodilata, pero bueno, en ese momento no les tenía estas diapositivas para explicarles bien toda esta parte. Entonces, si se dan cuenta, pues sí están los dos efectos dependiendo los receptores. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, está bien. Sí, doc. Ok. Aquí, por ejemplo, les pongo este cuadrito para compararlo. Dependiendo de los receptores implicados, en este caso corazón beta 1, va a haber entonces un aumento de fuerza y frecuencia cardíaca y obviamente aumento del gasto cardíaco. Si en las arteriolas de la piel y vísceras tenemos alfa 1, pues sí va a haber una vasoconstricción. Pero en el caso del músculo esquelético y coronarias va a ser el receptor beta 2 que va a hacer una vasodilatación. ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo? Obviamente tratando de redistribuir la sangre a áreas fundamentales en estas respuestas de estrés, huida o ejercicio para obviamente dirían estar al tiro para esto, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de todo esto, la importancia de la insuficiencia cardíaca. Entonces, en esta condición, la activación crónica de estos sistemas simpáticos, pues puede aumentar el gasto cardíaco y obviamente la presión sanguínea, siendo perjudicial para la persona. Por ello, bueno, pues también hay beta bloqueadores, en este caso medicamentos antirrítmicos, que son la piedra angular en el tratamiento de estos efectos dañinos en el corazón. Que muchas veces los pacientes vienen y dicen, oiga, doctor, es que tengo taquicardia, oiga, doctor, no se me baja la presión sanguínea. Obviamente tienen que hacer estudios previos para ver cuál es, y si pues no es, pues prácticamente decirle, pues es estrés, y pues ustedes decidirán si es correcto o no, pues todavía complementar con otro medicamento para esto. ¿Sí queda claro? Los efectos integradores, pues, de todo este sistema, pues es la presión arterial, va a estar aumentada, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La presión arterial sistólica aumenta de forma marcada debido obviamente al incremento del gasto cardíaco, y la presión arterial diastólica, si puede aumentar ligeramente, puede ser por la vasoconstricción o a veces también disminuir un poco por la vasodilatación en los músculos que se propicia. Ok, y en el caso de la presión arterial media, pues se ve aumentada debido a la combinación de los dos, de gasto cardíaco y presión, en este caso, presión arterial. Si no hay No sé duda si con ahí la me oyen, me oigo, ¿Mande? ¿verdad? Sí, doctor. Una cosa ahí que yo les podría complementar para que vayan anotando ahí al ladito del margen donde están haciendo su apunte es checar a los beta bloqueadores, por ejemplo, cardioselectivos y no cardioselectivos. Como les acaba de decir el doctor, receptores beta no solo hay en el corazón y algunos pueden causar un efecto contrario a lo que esperamos, ¿no? Entonces, a revisar eso, beta bloqueadores cardioselectivos como el nebivolol, carvedilol, bisoprolol y beta bloqueadores no selectivos como metoprolol, propranolol. Y aunado a eso nada más, condición especial para tratamiento en arritmias o presión alta, mucho cuidado con los beta bloqueadores porque sus efectos adversos pueden, número uno, confundirse con los de diabetes, los de hipoglucemia en diabéticos, y número dos, si un paciente que tiene arritmia está tratado también con con un bloqueador de los canales de calcio no dihidropiridínicos como el verapamilo y el diltiazem, pueden ustedes terminar de pararle el corazón. Entonces, recuerden que los bloqueadores de canales de calcio
hacen la fase 2 más suavecita, más aguadita, y si entonces a un latido más aguado le quitas la frecuencia, pues terminas de arruinar el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, chequen eso en las guías que les dije desde el Muy bueno. principio, las de la Sociedad Europea, las de la AJA y las de la British. ¿Vale? Gracias, Doc. Gracias, Doc. Entonces, si no hay dudas, vámonos. Ya casi se acaba el tiempo, pero pues les voy platicando sobre esto. El aparato yuxtaglomerular y la aldosterona. Si recuerdan bien sus clases de renal, obviamente vemos a la nefrona. La nefrona va a ser la unidad fundamental del riñón, pero a su vez la nefrona, junto con otras estructuras, como en este caso es el glomérulo, va a formar un aparato. Es decir, va a tener células modificadas, tanto en el glomérulo, que vemos aquí en rojo, células granulares, aquí en los capilares de entrada y los de salida, y en el túbulo distal vamos a tener también células modificadas que se llaman mácula densa. Todo esto en su conjunto se le Hola. llama el aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular constantemente va a estar definiendo las presiones, o bueno, midiendo las presiones sanguíneas y las concentraciones de sodio. Entonces, ya va a acabar creo que esto, entonces ahorita los volvemos a meter en esta misma Que la bueno, bisagra en es esta misma carotina. liga para continuar. ¿Sí? Y les sigo platicando del aparato glomerular. Mm, a ver, dejo de compartir tantito. A ver, ¿ahí ya están viendo? Le- Sí, ya se ve. Ok. Continuamos entonces con esto. Entonces estaba con el aparato yuxtaglomerular. Entonces, si queda claro el aparato yuxtaglomerular, pues es un conjunto de estructuras que están obviamente sensando la sangre que entra al glomérulo y la sangre que está saliendo, obviamente, las concentraciones de sodio y las presiones sanguíneas. Ok, para eso estábamos viendo, o bueno, entendiendo el aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular, entonces, en base a las concentraciones de sodio y la presión sanguínea, va a producir una enzima que se llama la enzima renina, que a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a regular las concentraciones de sodio y potasio y también las hídricas. También, esto va a también participar entonces la hormona aldosterona y ADH. Entonces vamos a ir platicando un poco de eso. A ver. Aquí se los muestro, por ejemplo, tenemos entonces las células yuxtaglomerulares que segregan esta renina al torrente sanguíneo. Esta renina, bueno, hay una reacción enzimática eh, eh, que en este caso el hígado también está liberando angiotensinógeno y este angiotensinógeno con la reacción enzimática va a formar angiotensina 1. Esta angiotensina 1, no es todavía viable. Se tiene todavía que haber una reacción, otra segunda reacción en los pulmones, en donde tenemos una enzima convertidora de angiotensina y va a convertir esta angiotensina Ok. 2, 1 en 2. Y ¿Cómo? esta a su vez, pues va a estimular varios órganos. De hecho, aquí nada más Ah, ponen el ahí riñón. voy. Déjenles muestro la siguiente, que es donde se ve mejor. Entonces aquí vemos que la angiotensina 2 está estimulando ¿Estás en tu casa? tanto el hipotálamo, en este Ahí caso voy. las arteriolas y las corteza adrenal. Entonces, ¿cuál es la función de esto? La angiotensina 2 va a permitir la vasoconstricción de arteriolas, aumentando la presión sanguínea. La angiotensina 2 va a tener entonces también como punto el hipotálamo, en donde los centros hipotalámicos van a dar la sensación de sed en los núcleos hipotalámicos. También va a estimular entonces la secreción de ADH, obviamente del hipotálamo a la neurohipófisis, que recordemos que está almacenada, y la ADH va a estimular la reabsorción de agua en los túbulos renales. Y en el caso de las glándulas suprarrenales, la angiotensina 2 va a estimular
a lo que es en este caso la corteza adrenal, secretando aldosterona y estimulando la reabsorción renal de sodio, obviamente en los túbulos renales. ¿Para qué? Para un aumento en su conjunto del volumen sanguíneo y el mantenimiento de la osmolaridad. ¿Qué implica esto? Aumento de la presión sanguínea, en dado caso que el aparato yuxtaglomerular la haya ubicado, que haya bajado y que exista un aumento por deshidratación de la osmolaridad. Entonces es como estamos viendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cómo está funcionando. A ver, entonces aquí lo vemos todavía mejor. Entonces la angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio y agua por medio de la aldosterona y el ADH, o la hormona antidiurética o vasopresina también le llaman. La formación de angiotensina 2 ayuda a normalizar la presión arterial, el volumen extracelular y aumenta la reabsorción de sodio y agua a través de los siguientes mecanismos. Estimula la secreción de aldosterona que habíamos dicho, en este caso en la corteza suprarrenal. Y esto va, ¿dónde va a estar su órgano blanco en los túbulos renales? En lo que es la reabsorción de sodio, estimulando, por ejemplo, a la sodio-potasio ATPasa, estimulando también a los cotransportadores de sodio y Sí, bicarbonato y a los se llama antiportes cotransportadores de sodio y protones hidrógeno. Todo esto que está haciendo, ayudando a la recaptación de sodio, a lo que es, en este caso, los vasos sanguíneos periféricos que encontramos en los túbulos renales. Y esto es gracias a la angiotensina 2. También la angiotensina 2 va a contraer las arteriolas eferentes con efecto obviamente en el aumento de sodio y agua. Y lo que ya les había dicho es el estímulo directo en la reabsorción de sodio. Eso es lo que estamos viendo en el caso de la hormona angiotensina 2 y obviamente la aldosterona, que la aldosterona también va a actuar sobre túbulo distal y túbulo colector en la reabsorción de sodio en la formación de orina. Y esta reabsorción de sodio, pues de la orina a vasos sanguíneos, pues va a aumentar sus concentraciones. ¿Ok? En el caso de la hormona antidiurética, ADH, o es ADH, también arginina vasopresina, vamos a ver también este aumento. En este caso les pongo el aumento de la osmolaridad de sangre. Si aumenta la osmolaridad, estimula los osmorreceptores del hipotálamo. Estos osmorreceptores del hipotálamo son los que dan sensaciones de sed, pero también estimulan a la hipófisis. ¿A la hipófisis para qué? Específicamente a la neurohipófisis, para que libere entonces el ADH. Este ADH va a tener entonces como órgano blanco a los conductos colectores o los túbulos colectores renales, que entonces van a estar reabsorbiendo agua de la orina en formación, y esto que permite disminuir la osmolaridad de la sangre, aumentando la permeabilidad del agua. Todo esto en una retroalimentación completamente negativa que cuando llega a una osmolaridad específica, pues obviamente este sistema se detiene. ¿Sí queda claro esto, chicos? dile que sí, dile que sí, Sí, dile que Doc. sí. Chicos. Bueno. Entonces aquí, por ejemplo, les pongo el gráfico. Observen aquí, todo esto es la osmolaridad plasmática, obviamente de la sangre. Todo esto son las concentraciones de la hormona antidiurética y todo esto es la osmolaridad de la orina. Y observen que conforme aumenta la osmolaridad plasmática, va a aumentar también las concentraciones de la hormona antidiurética. Si aumentan estas concentraciones de la hormona antidiurética, ¿qué va a pasar? En la orina se va a concentrar más. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento en la permeabilidad del agua desde esta orina en formación hacia el plasma sanguíneo. Entonces, obviamente, conforme disminuye esta osmolaridad en sangre, disminuye las concentraciones de esta hormona, y en este caso también la orina en formación se hace más diluida. Quiere decir que hay mayor excreción de agua en la orina. Entonces, este es en este caso cómo funciona la hormona antidiurética, y obviamente tiene efectos sobre el sistema cardiovascular.
Entonces, si lo ponemos en una frase, cuando la osmolaridad del líquido extracelular aumenta, el osmorreceptor pierde agua, disminuye su volumen y genera una mayor liberación de ADH. Es decir, hay menor volumen sanguíneo, menor presión sanguínea y obviamente se aumenta la liberación de la hormona antidiurética. Sin embargo, al contrario, si la osmolaridad del líquido extracelular aumenta, el volumen del osmorreceptor por la entrada de agua aumenta, reduce la síntesis y liberación del ADH. Entonces, aquí en el ADH, como hemos visto, actúa sobre los riñones, específicamente sobre los túbulos distales y colectores, favoreciendo la reabsorción de agua y controlando también la presión sanguínea y obviamente el volumen plasmático, que son fundamentales. Este es con respecto al ADH. Vámonos con la siguiente, las hormonas tiroideas. Obviamente las hormonas tiroideas ya vimos que son estimuladas por el eje hipotálamo hipófisis y de ahí, pues obviamente estas hormonas bueno, sí, hormonas del hipófisis van a estimular a la tiroides y esta tiroides va también a secretar sus hormonas T4 y T3, es decir, tiroxina y triiodotironina. Entonces van a ser fundamentales como moduladores a largo plazo en este caso, de los sistemas basales. ¿Ok? A diferencia de la respuesta aguda de las catecolaminas, en este caso las hormonas tiroideas van a ejercer sus efectos de forma lenta y sostenida, influyendo profundamente en la estructura y función del corazón y vasos sanguíneos. Es decir, se va a sostener más su efecto a largo tiempo que en el caso de las catecolaminas. ¿Cuáles son estos efectos en el sistema cardiovascular? Primero, el corazón. Vamos a tener una cronotropía positiva y va a haber un aumento en la sensibilidad de las catecolaminas, es decir, de receptores beta 1, que ya estuvimos platicando. Va a haber una ionotropía positiva y este es por un aumento de expresión cerca 2A y MHCA alfa. Ahorita les explico cuáles son estas cosas. Y también va a haber una velocidad de relajación mayor, es decir, una lucitropía positiva por expresión de la cerca 2A. En el caso de vasos sanguíneos, va a haber una vasodilatación, es decir, va a disminuir la presión arterial por producción de óxido nítrico y metabolitos vasodilatadores, que más adelante veremos cómo se lleva a cabo la vasodilatación a partir de NO2, perdón, de óxido nítrico. Y en el caso de la hemodinámica global, vamos a ver que las hormonas tiroideas van a tener mayor gasto cardíaco por una mayor combinación de cronotropía y ionotropía positiva, por el aumento de la presión sistólica. Sin embargo, va a haber una disminución de la diastólica y un aumento del volumen sanguíneo. Entonces, iremos explicando cada uno de estos. Para empezar, vamos a ver entonces los efectos cardiovasculares de la hormona tiroidea. En este caso, los efectos sobre el corazón, ya les había dicho, las hormonas tiroideas son esenciales en este caso para el desarrollo y función del corazón. Va a haber este efecto positivo cronotrópico, ionotrópico y lucitrópico. En el caso de la cronotropía, va a regular la expresión de receptores beta 2 adrenérgicos que estarían en esta zona y que van a ser sensibles a las catecolaminas, que ya habíamos hablado. ¿Cuál es el resultado? Pues obviamente un aumento en la frecuencia de la contracción, una ionotropía positiva. ¿Por qué? Porque además de estos receptores que se aumentan o son más sensibles, va a haber también la expresión de genes de canales cerca 2. Así se llaman estos cerca 2. Son canales de calcio específicos que permiten mayor eficiencia de salida del calcio. No es cierto, acá están los cerca 2 del calcio, a quienes más bien serían el secuestro del calcio para la relajación. En el caso de los MHC, vamos a ver que los MHC alfa es una isoforma de la miosina más rápida y eficiente que aumenta la
velocidad de fuerza y contracción que en este caso se vería en el ¿Me vas miofilamento. a llevar? Por estas dos características es por eso que No tenemos en mames, este güey. caso un Espérate que aumento de la pone una por contracción allá mejor. positiva. Y obviamente de la lucitropía, por lo mismo, la Sí. cerca alfa 2 permiten el secuestro más eficiente del calcio, por lo que permite una acelerada relajación distólica en el ventrículo y más eficiente. Aquí, por ejemplo, en vasos sanguíneos vemos que tanto la tiroxina, Ay, bien bueno, verga. en este caso ¿Yo las qué? hormonas tiroideas van Mira, a estaba ahí. tener un efecto vasodilatador. Lo logran mediante la producción de óxido nítrico y la No regulación de se lo canales sé. iónicos. ¿Ok? También aumenta estas hormonas metabolitos vasodilatadores como CO2 y la adenosina, que la adenosina también la veremos más adelante cómo funcionan Ay, no, sus no es igual, efectos, güey. lo que crea una mayor demanda de flujo sanguíneo. El resultado, pues obviamente, una disminución en la resistencia periférica Dales de de tragar y estos vasos ya. sanguíneos. Y bueno, ya Deja tu lo que es trigo. una situación de importancia en la regulación de Fuera. los trastornos de la tiroides, pues vemos el hipertiroidismo, hipotiroidismo. Obviamente, el hipertiroidismo puede ser exceso de hormona tiroidea, en donde vemos manifestaciones como taquicardia, palpitaciones o su aumento, aumento del gasto cardíaco, presión y pulso amplio, soplo sistólico Ya, pues le e des de incluso comer. insuficiencia cardíaca en casos graves como miocardiopatía por taquicardia. Tengo Aquí la eso. explicación, pues el sistema cardiovascular está acelerado o sobrecargado por un sobreestímulo de las Sí. hormonas tiroideas. Aunque aquí tendríamos, tanto en la hipotiroidismo como el hipertiroidismo, tendrían que ver a qué nivel, si realmente es a glándula tiroidea o también puede ser por sobreestímulo de la Acá hay creo pituitaria que o del esmeraldas, güey. hipotálamo. Habría que ver a qué nivel Acá. se está dando este sobreestímulo, pero principalmente aquí lo estaríamos ubicando en la glándula tiroides. ¿Qué? En el caso del hipotiroidismo, pues es al revés. Vamos a ver Acá hay bradicardias, más, disminución del cabrón. gasto cardíaco, el aumento de la resistencia vascular, presión Ándale. diastólica elevada, derrame Ahí está. pericárdico Qué y un pendejo. corazón que se contrae y relaja de forma más lenta y débil. Aquí, pues, como les había dicho, hay una menor expresión del secuestro de calcio, es decir, una menor expresión en la No, tengo todo. bomba cerca 2 y receptores beta, lo que lleva a una contractibilidad y relajación deficiente. Entonces, cualquiera de estos dos, pues bueno, tiene efectos obviamente sobre el sistema cardiovascular y ustedes tienen que estar pendientes sobre todo esto, ¿no? Y no descartar ningún asunto cuando el paciente les llegue con alguno de esos tipos o cualquiera de esos problemas. En el caso del factor natriurético auricular o FNA, bueno, este lo produce el corazón y obviamente es un péptido pequeño que el corazón va a estar secretando. Yo les había hablado que principalmente en la zona de las aurículas hay células secretoras y estas células secretoras van a obviamente secretar este factor natriurético auricular, FNA. Este entonces es un sistema hormonal crucial para el corazón. ¿Para qué? Para contrarrestar otros sistemas represores. Por ejemplo, el de renina, angiotensina, aldosterona y el de las catecolaminas. Entonces es su respuesta contraria a estos sistemas. Es decir, son esenciales como mecanismos de protección contra bueno, a favor del corazón, contra la sobrecarga del volumen y la presión. Entonces, como les había dicho, pues obviamente es producido y almacenado por los cardiomiocitos auriculares del corazón y también existe el tipo B que se ve principalmente en los ventrículos. Su estímulo principal, pues, es a Ya se partir de la salieron distensión de las todos. paredes auriculares, que ocurre por consecuencia de un aumento en el volumen sanguíneo y insuficiencia cardíaca. De hecho, esto les va a ayudar o va a ser un marcador fundamental para el paciente
cuando tenga este tipo de problemas. Entonces, parte de sus estudios, pues debe de ser las concentraciones de factor natriurético auricular. Entonces, ¿cuáles son los órganos, Diana, o los órganos blancos de este factor natriurético? Riñón, arteriolas, glándulas endocrinas y obviamente el mismo corazón. El efecto fisiológico, en el caso del riñón, un aumento en la excreción de sodio, recordemos que va en contra del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de agua, por obvias razones. Entonces hay una disminución del volumen, en este caso plasmático, y de la precarga. En el caso de las arteriolas, una vasodilatación directa, es decir, una disminución de la resistencia vascular y poscarga. Glándulas endocrinas, pues inhibición del sistema renina angiotensina aldosterona, inhibición obviamente de la vasopresina o ADH y de la endotelina, que la veremos más adelante también, otra hormona que secretan los vasos sanguíneos. Endotelina. Y en el corazón, un efecto antiproliferativo que es protectivo en el remodelado cardíaco que vemos. Entonces, mecanismos de acción en este caso, pues ya se los había dicho. El primero es sobre riñón, que entonces va a estar inhibiendo, pues obviamente al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? En este caso, pues evita o aumenta más bien la excreción de sodio, la natriuresis, y inhibe la reabsorción, obviamente, de este sodio y aumenta la excreción de agua, es decir, la diuresis, en lo que es la orina en formación para su posterior excreción. En el caso de, obviamente, inhibe la liberación de la renina y obviamente, pues, en consecuencia de la angiotensina 2, disminuye y obviamente aldosterona y ADH. Resultado, pues implica una disminución rápida del volumen sanguíneo del líquido extracelular, lo que reduce la precarga del corazón y obviamente la tensión en sus paredes al final de la diástole. Otro efecto es la vasodilatación, es decir, obviamente la relajación del músculo liso que se da por los FNA, que de manera directa en arterias y venas. Y es antagónico de los sistemas vasoconstrictores, es decir, angiotensina 2 y noradrenalina. El resultado, pues obviamente la disminución de la resistencia vascular periférica, lo que facilita obviamente el flujo sanguíneo y reduce la poscarga del corazón. Realmente está sencillo este sistema. Los efectos del sistema endocrino, en este caso el FNA, va a apagar otros sistemas que ya lo he estado repitiendo, que elevan la presión arterial, en este caso el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, la liberación de vasopresina y la inhibición de la liberación de la endotelina, que en este caso la endotelina es una hormona que es un potente vasoconstrictor producido por el endotelio vascular y que veremos más adelante. Entonces, como ven, es un cardioprotector, obviamente del corazón, que está funcionando en fenómenos que se les presentan. Y como les dije, la importancia clínica, pues los FNA son marcadores de insuficiencia cardíaca. Los niveles de FNA y especialmente del factor natriurético tipo B en sangre son marcadores de diagnóstico y pronóstico crucial en la insuficiencia cardíaca. Un corazón que falla y está sobrecargado va a liberar obviamente grandes cantidades de estos péptidos como un mecanismo compensatorio. Entonces ustedes cuando estén obviamente con un paciente de este tipo, pues lo ideal es que en los estudios de gabinete pues estén sugiriendo la medición en este caso de FNA, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No. Ahorita complementando lo que dices, Doc, sí me oigo, ¿verdad? Sí, Doc. Adelante. Como dices, para en los estudios de gabinete y de laboratorio de un paciente en el que se sospecha ya sea falla cardíaca o por lo menos hipertensión arterial, pues deben incluir cosas referentes a lo que se está hablando, ¿no? Por ejemplo, número 1, perfil tiroideo. Número 2, medición de electrolitos. A veces el paciente no es que tenga mucho sodio, es que tiene poca agua,
que es muy común que la gente no quiere tomar agua. Y número 3, un ultrasonido de riñones y glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales y los riñones pueden tener ya sea alguna malformación o una formación correcta, pero liberación errónea de algunas hormonas y descontrolar la presión. A pacientes así les van a poder dar todos los antihipertensores que conozcan, pero si tiene una estenosis de la arteria renal, pues jamás se le va a controlar la presión con medicamentos, ¿no? O si tiene un tumor en suprarrenales que libera adrenalina, pues jamás se le va a bajar con valsartán o con metoprolol, ¿no? Entonces, piensen siempre en el diagnóstico de la presión alta, un poquito más global con estas cosas que estamos viendo, ¿no? Ok, ¿me podrías apoyar nada más con esto que también está medicamentos antirrítmicos, Doc? Sí, sí, sí. De hecho, esta tablita o esto que estamos viendo aquí en la diapositiva, lo vimos en algo que se llama el diagrama de Vaughan-Williams. Lo vimos cuando veíamos el potencial de acción. Así, si lo buscan como Vaughan-Williams, Vaughan, se escribe con B de vaca, GH, Vaughan-Williams. Es literal el esquemita del potencial de acción, fase 0, 1, 2, 3 y 4 que ya vimos. Y en cada una de esas fases del potencial de acción les pone dónde actúan cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, los antiarrítmicos de clase 1, que son los que actúan en la fase 0, mencionamos uno básico como la lidocaína, la propafenona, procainamida, quinidina, todos esos funcionan ahí, ¿no? Clase 2 son los beta adrenérgicos, generalmente trabajando en fase 2, fase 3. Los antiarrítmicos clase 3, que son los que tienen que ver con el potasio, pues tendrán que ver en la fase del potencial de acción, donde cobra mayor importancia el potasio, ¿no? Que es en la fase 4, con la bomba sodio-potasio, sodio-calcio. Y los últimos, que son los que les mencionaba hace ratito, que son los que tienen que ver con los canales de calcio, específicamente más los no dihidropiridínicos, como el diltiazem y el verapamilo. Los dihidropiridínicos, que son los pinos, amlodipino, nicardipino, felodipino, esos se usan más para el control de presión. Funcionan también en el ritmo, pero como tal, antiarrítmicos se usan más los no dihidropiridínicos, verapamilo y diltiazem. ¿Qué Ok. buscas? Y ¿Qué obviamente aquí buscas? mención especial que si se dan cuenta no vienen todos los beta bloqueadores porque pueden trabajar en diferentes partes del potencial, ¿no? Ok. Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Entonces, todo esto que hemos visto es la cuestión, lo que es hormonal, Si tiene un ¿ok? vocerrón. Hormonal para sistema cardiovascular. ¿Quién es Lo que esa? sigue entonces, vamos a ver la regulación tisular. Esto es más a nivel local, en donde vamos a ver que cada parte, en este caso, cada tejido, va a tener una secreción de alguna sustancia que obviamente va a afectar más en una zona particular, pero que también puede tener un efecto a nivel sistémico. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la regulación tisular de la histamina, de la serotonina, prostaglandinas, la endotelina, la bradicinina, el óxido nítrico y la adenosina. De aquí pues vamos a ver sustancias proinflamatorias o antiinflamatorias que ahí mismo también están. Entonces hay que entender un poco esos mecanismos. Ahora, para esta regulación tisular, vamos igual a ver cuestiones un poco contradictorias, pero no es que sean contradictorias, es que va a depender de los múltiples receptores que tenga el tejido o la célula para dar una respuesta en específico. Entonces ahí es donde se vuelve un poco más complejo todo esto. Por ejemplo, para la histamina y para la serotonina, ahorita vamos a ver varios receptores que dependiendo del receptor va a ser ese contexto celular que les platico. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos viendo en qué receptores se están expresando y lo complejo de estos sistemas, ¿ok? Entonces, para que vayamos entendiendo la situación. En el caso de la histamina, la vamos a ver que principalmente hay células endoteliales y miocitos que pueden producir pequeñas cantidades, pero también la histamina es un neurotransmisor del sistema autónomo.
Su efecto también es complejo y puede ser tanto indirecto como directo. Directo sobre el corazón y vasos sanguíneos e indirecto a través del sistema nervioso autónomo. Aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de una sinapsis, pero en donde la célula postsináptica tiene varios receptores. Dependiendo de los receptores, obviamente va a ser el mecanismo de acción en los efectos de la Si histamina. quieres salir, güey. Entonces, esos receptores, pues en el caso de la histamina ¿Ya se han viste? identificado cuatro: H1, H2, H3 y H4. Los que Agárrate. nos interesan para el sistema cardiovascular es 1 y 2. Entonces, los receptores H1 son El acoplados Boninga. a proteínas G y su activación moviliza intracelularmente las concentraciones de calcio. En el caso de los receptores H2, son acoplados igual a proteínas G y su activación Vas, pues. aumenta el AMP cíclico intracelular. Y la distribución de estos receptores determina la respuesta final para cada tipo de célula. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo los efectos directos de la ¿Por histamina. qué les En pegas? en el caso de la histamina, ejerce efectos cronotrópicos, ionotrópicos y Mi mamá, dromotrópicos directos sobre las ¿cómo células les das cardíacas. comida y les pegas Aumento de después? la frecuencia cardíaca positiva, una cronotropía positiva, la activación de receptores H2 en las células del nódulo sinusal aumenta el AMP cíclico que vemos aquí. Entonces, si hay este aumento o activación de los ¿Por receptores qué no qué? H2, aumenta el AMP cíclico y esto estimula los canales No HCN, sé. aumentando obviamente las canales, en este caso las corrientes FONI, que Porque, reducen pues ya tuvieron, los güey. tiempos de repolarización Ya no en tiene con quién, las güey. células marcapasos. ¿Ok? No van a coger Que esto entre ya una lo oveja habíamos y una visto vaca, también. güey. Entonces, aumento de AMP cíclico acelera la Maldita despolarización enferma. diastólica espontánea en estas células marcapasos. Otra Chale. que pasa es la activación de estos mismos Porque dale a receptores las en los otras. miocitos ventriculares y auriculares. Aumenta entonces la ionotropía gracias a la Era un activación de conejo. receptores H2. Esto implica que si hay la activación de estos receptores de Por- H2, Deja aumenta el de AMP pegarle, cíclico maldita enferma. y facilita la entrada de calcio a través de los canales de Maldita calcio tipo L maltratadora. durante el potencial de Es una acción, maltratadora. lo que conduce obviamente a una mayor liberación del calcio en los miofilamentos y aumenta la contracción, es decir, hay una ionotropía Sí, positiva. Ese es su efecto. pero es que es aleatorio. En el caso de la alteración de la conducción auriculoventricular, es decir, una dromotopía, los receptores H1 y H2 tienen efectos opuestos en el nódulo auriculoventricular, mientras que los H2 aumentan la velocidad de conducción. En el caso de los H1 disminuye esa velocidad de conducción, es decir, la dromotropía es negativa. El resultado, pues dependiendo de la Uno en el día y la estimulación otra general en por la la histamina, noche. puede provocar bloqueos en esta zona, en la conducción auriculoventricular, debido a efectos de H1 o en otros casos facilitar la conducción, como es en el efecto de los receptores H2. Y esto pues se ve en intoxicaciones, anafilaxia o bloqueos auriculoventriculares. O sea, dependiendo de eso, pues se tiene que ir analizando qué es lo que está haciendo la histamina en esta zona. Los efectos sobre los vasos sanguíneos, igual de la histamina, pues vemos que es responsable de varios síntomas: Es un negro. enrojecimiento, edema, hipotensión. Puede ser vasodilatador o arterial. En el caso de la H1 libera óxido nítrico desde el endotelio vascular, lo que hace una relajación del músculo liso. Y en el caso del H2, Te una pasaste, relajación Lucía. indirecta Dejaste del que se músculo escaparan liso. todas las vacas de ¿Cuál es el Dios. resultado? Pues Si es una que ya tenía disminución, bien obviamente, de la poquitas. resistencia vascular periférica, llevando a una hipotensión No le y tapaste, un aumento en güey. la permeabilidad Pero capilar. no las El tapaste. resultado, pues la contracción de las células endoteliales, abriendo espacios entre ellas, ¿Cómo no permite me la das? salida del plasma y proteínas al espacio intersticial, causando un No es edema, cierto, hinchazón güey. Te y valió verga y te hemoconcentración. fuiste. Entonces también aquí hay que estar viendo qué es lo que está Uy, sucediendo ahora para cada uno de resulta. ellos. Les digo que es complejo el efecto de estos por lo mismo.
dependiendo del receptor que esté expresando, va a ser su efecto. Por ejemplo, en el nódulo sinusal H2 aumenta la Ya cronotropía. les di de Obviamente comer, esto eso ya. haría una taquicardia en casos ya más Tenemos que hacer graves. purga, En güey. los miocitos va a haber este H2 y aumenta la Sí, vas a ionotropía. tener Con esto sobrepoblación. un efecto del aumento del gasto cardíaco. En el nodo o nódulo auroventricular hay H1, hay una Ah, Lucía, dromotropía es que traes un negativa y un carcachito. bloqueo auriculoventricular en casos más graves. Y en las arteriolas H1 y H2 va a Ya dar terminó. vasodilatación, vía directa o no con el óxido nítrico. Y en las vénulas Hola. H1 aumenta la permeabilidad capilar y que también puede dar un edema o una urticaria. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Dile que no. ¿No? Ya si vemos el efecto integrado del sistema cardiovascular, pues obviamente la liberación masiva de histamina puede dar una reacción Eso. anafiláctica. Es decir, va a haber una vasodilatación generalizada, una hipotensión profunda, un aumento de la permeabilidad capilar por H1, una pérdida de plasma en el intersticio, un volumen sanguíneo efectivo, es decir, disminuye para dar un shock, una taquicardia refleja por H2 y el reflejo de varios receptores, y arritmias y posibles bloqueos en el nodo aurículo-ventricular debido a los efectos directos y contradictorios por los receptores H1 y H2 que se presentan en los sistemas de conducción. Entonces puede haber una respuesta bifásica con una breve vasoconstricción inicial, por lo cual pues sería ya lo más grave que estaríamos viendo en la histamina. ¿Sí queda Doctor, claro? para acabar la sesión, De la sesión va a ser en la misma o no la envías ahorita? No te escucho. la va a mandar Dana, pero ahorita yo se la mando por... Ah, bueno, sí, porque ya va a acabar. Entonces, ahorita que regresemos y que nos envíen esto, seguimos con la regulación de la serotonina. Si les parece bien, la envías en 5 minutos. Les doy 5 minutos para que se tomen agua y regresamos. Me envías la liga, ¿no? Sí, Vázquez. sí, Sí, al doctor César y a mí para en 5 minutos continuar con la clase. ¿Ok? Bueno, dejen. 1D, acoplados igual a proteínas G y su activación generalmente causa también la vasoconstricción, especialmente en los lechos de los vasos craneales. En el caso de los receptores 5HT4, acoplados igual a proteínas G, se encuentran en el corazón, aurículas, ventrículos, sistemas de conducción y tienen efectos estimulantes. Y en el caso de los receptores 5HT7, igual acoplados a proteína G, se encuentran en el endotelio vascular y pueden causar la vasodilatación. A comparación, por ejemplo, de los receptores 5HT2A, que esos son vasoconstrictores. Entonces, la distribución y expresión de estos obviamente va a definir el tipo de respuesta que vemos en el sistema cardiovascular, ya sea estimulación, vasoconstricción, inhibición o dilatación. Aquí les pongo este cuadrito para irlos ubicando más. Por ejemplo, los miocitos y nódulo sinusual, vamos a tener receptores 5HT4, es decir, va a haber una ionotropía y cronotropía positiva, pero también estos van a ser consecuentes de arritmias en el corazón. Del músculo liso vascular, vamos a tener receptores 5HT2A, que va a causar una vasoconstricción directa, pero también puede tener un efecto hipertensivo, vasoespasmos coronarios. En el caso del endotelio vascular tenemos 5HT1 y 5HT7, vasodilatación, pero vía óxido nítrico. Esto implica que disminuye la resistencia vascular. En los vasos pulmonares tenemos 5HT2A, entre otros, y va a ser un vasoconstricción, o bueno, va a tener una vasoconstricción potente. Es decir, va a ser un hipertensivo arterial pulmonar.
Y en el caso de las plaquetas, pues sí va a tener varios de estos receptores y va a tener el efecto principal de agregación plaquetaria y producir una trombosis, lo cual puede ser bastante Como peligroso. siempre, una grosera. Vamos a ir explicando algunos. Entonces, por ejemplo, los efectos directos que tenemos en el corazón, pues va a ser un aumento de la contracción, es decir, ionotrópico positivo, dado la activación de receptores 5-HT4 que vemos acá arriba, que obviamente va a aumentar el AMP cíclico y obviamente las proteínas G, aumentando entonces, o facilitando la entrada de calcio y la contracción. Ok, esto se da más pronunciado en las aurículas y ventrículos. Esto que implica también un aumento de la frecuencia cardíaca o cronotropía positiva, aumentando esta frecuencia de disparo. ¿Ok? Y esto obviamente en el nódulo sinusal. Y también va a estar implicado en las arritmias. Exceso de estimulación de receptores 5-HT4 provoca arritmias auriculares y en menor medida las ventriculares, al aumentar obviamente el automatismo y facilitar la entrada de calcio. Por lo cual, pues también hay que estar atento a esos efectos. También en vasos sanguíneos, pues es dual y ya les dije, depende críticamente de los receptores y del mismo endotelio. Vamos a tener entonces vasoconstricción y vasodilatación. En el caso de la vasoconstricción, va a ser por estímulos de los receptores 5-HT2A del músculo liso vascular. En el caso de vasodilatación, vamos a tener la activación de receptores 5-HT1 en algunos lechos y 5-HT7 en células endoteliales. Y esto principalmente va a inducir la liberación de óxido nítrico, como les pongo aquí en ese esquema, y prostaciclinas, que son en este caso prostaglandinas, que también van a ser vasodilatadores del músculo liso. Ok, entonces, en este caso, la serotonina tiene un efecto sensibilizador, potenciando fuertemente para la vasoconstricción inducida por angiotensina 2, noradrenalina e histamina, en el caso de esa vasoconstricción. Ándale. Y obviamente su importancia pues viene con los vasoespasmos coronarios y el síndrome coronario agudo, donde la liberación de la serotonina desde las plaquetas, formando una placa de arterioma, se va erosionando y va desencadenando espasmos coronarios agudos, exacerbando la isquemia y obviamente liberando serotonina, lo cual es peligroso. Y también en la hipertensión arteriopulmonar. Los niveles elevados de serotonina contribuyen a la vasoconstricción y el remodelado patológico, obviamente, vascular. Entonces ahí hay que tener bien claro esas situaciones para hacer un buen diagnóstico en este caso, chicos. Y esto es lo que vemos con serotonina. Para mí que es al revés. En el caso de la regulación de prostaglandinas, pues primero entender las prostaglandinas. Las prostaglandinas vienen del ácido araquinoico, que ahorita ustedes ya vieron en bioquímica, ¿ok? Entonces son partes de los ácidos grasos. Estas prostaglandinas van a tener un efecto en la función cardíaca que también va a ser compleja y va a ser local o parácrina. En el caso del loparácrino, pues recordemos que las células van a secretar en este caso prostaglandinas y su efecto va a ser en sus células vecinas que tienen receptores específicos para estos lípidos. ¿Ok? Entonces hay que tenerlo en cuenta. También va a tener efectos en el tono vascular y la agregación plaquetaria y la respuesta, obviamente, inflamatoria del sistema cardiovascular. Entonces, ahí es donde vemos que las prostaglandinas pues, van a ser fundamentales en esto. Y bueno, ya químicamente ustedes los vieron en bioquímica. Esto también se los debieron tal vez ir platicando poco a poco, si no en bioquímica en farma, sobre las ciclooxigenasas, en donde vemos la que es clave para la síntesis de prostaglandinas. Y obviamente dependen de estas dos enzimas, ciclooxigenasa 1 y 2. Entonces, la uno ya sabemos que es constitutiva y se expresa constantemente en la mayoría de las células, incluyendo plaquetas y endotelio, manteniendo funciones basales. Sin embargo, la 2 es inducible y en este caso su expresión aumenta drásticamente en respuesta a estímulos inflamatorios de cizallamiento o crecimiento de células endoteliales de músculo liso, vascular y miocitos.
Entonces aquí estas enzimas, ¿qué es lo que van a hacer? Convierten el ácido araquinoico, que vemos en este caso que puede ser obtenido de las membranas plasmáticas, y estos las convierten obviamente en prostaglandinas. ¿Ok? En este caso la prostaglandina H2 y de ahí pues se derivan en las demás prostaglandinas, es decir, prostaciclinas, tromboxanos y otras prostaglandinas. En el caso de las enzimas de mantenimiento, que es la COX-1, pues produce estas prostaglandinas que protegen adecuadamente la mucosa gástrica, regulan el flujo sanguíneo en riñones y producen tromboxanos A2 en las plaquetas para la coagulación. Cuando es una cuestión inflamatoria o inducible, COX-2 es la que participa y obviamente produce prostaglandinas proinflamatorias para, en este caso, fiebre, bueno, el aumento de fiebre, generar dolor o sensibilizar a las neuronas y una vasodilatación. Entonces aquí es lo que estamos viendo sobre las prostaglandinas. Ahora, los efectos de las prostaglandinas específicamente en el sistema cardiovascular, primero hay que ver qué tipo de prostaglandinas. Prostaciclina PGI2 es su fuente principal endotelio vascular, su receptor IP va a ser vasodilatación, antiagregante y citoprotector. En el caso del tromboxano A2, que produce las plaquetas, tiene un receptor TP y va a ser un vasoconstrictor y proagregante. Las prostaglandinas E2, que producen varias células, sus receptores EP2 y EP4, que es lo que van a producir vasodilatación y natriuresis. Y en el caso de las prostaglandinas F2 alfa, que producen varias células, va a haber una vasoconstricción. Entonces, dependiendo obviamente de la prostaglandina, obviamente de su receptor, va a ser el efecto que va a tener en las mismas células locales que son paracrines. En el caso del efecto específico en el sistema cardiovascular, vamos a ver que obviamente va a depender de sus receptores específicos y obviamente de en este caso ¿cómo dice? Prostaglandina que se esté aquí tratando. El primero sería la prostaciclina, en este caso PG1-2, que va a ser un vasodilatador y antiagregante. Aquí les pongo entonces el ejemplo. Las células endoteliales vasculares van a tener un receptor IP acoplado a proteínas G que va a aumentar el AMP cíclico y este AMP cíclico va a tener un efecto antiagregatorio. También un efecto vasodilatador potente e inhibición de las plaquetas por el aumento del AMP cíclico. Y también vamos a tener un efecto antiproliferativo, inhibición de la proliferación del músculo liso vascular. Esto es lo que vemos con este tipo de prostaciclina PG1-2. En el caso, a ver, vámonos con la siguiente. Ahí está. En el caso de la prostaglandina E2, PGE2, aquí va la fuente de esta prostaglandina, es el músculo liso vascular y células inflamatorias, va a tener varios receptores EP1, EP2, EP3 y EP4, obviamente, con efectos que pueden ser opuestos. En el caso del receptor para la vasodilatación, vamos a tener EP2 y EP4 por el aumento de MP cíclico. En el caso contrario de vasoconstricción, va a ser por EP3 y pues, seguramente por la disminución del AMP cíclico. Y la natriuresis en el riñón aumenta la excreción de sodio, ayudando a reducir el volumen sanguíneo y permite la sensibilización al dolor durante la inflamación, en el caso de la prostaglandina E2 que vemos aquí arriba. En el caso de los tromboxanos que vemos aquí, tromboxano A2, este va a ser un vasoconstrictor y proagregante. ¿Quién lo va a producir? Obviamente las plaquetas, trombocitos. Va a tener receptores TP que van a ser acoplados a proteínas G y de ahí un aumento en segundos mensajeros para aumentar el calcio intracelular. ¿Cuáles son los efectos? Una vasoconstricción potente, una agregación plaquetaria
y promueve la formación de trombos y una proliferación del músculo liso vascular. En el caso de la prostaglandina F alfa 2 que vemos aquí abajo, es una vasoconstrictora y va a tener su receptor FP. Ok, entonces va a tener una vasoconstricción directa, obviamente en vasos sanguíneos. Si se dan cuenta y si recuerdan un poco sus clases de bioquímica, pues hay gran diversidad de prostaglandinas. Ok, y dependiendo de cada una de ellas y sus receptores, va a ser el efecto específico en la zona del sistema cardiovascular. Ok, si no hay dudas, vámonos con la siguiente, la siguiente biomolécula, que en este caso serían las endotelinas. Ok, que son en este caso las endotelinas, es un péptido. Es un péptido, ay, no me acuerdo de cuántos, de 21 aminoácidos, un oligopéptido de 21 aminoácidos. Vamos a tener tres isoformas, la que nos importa a nosotros es la endotelina 1. Esta, si ven, hay dos puentes disulfuro que vemos aquí entre cisteínas. Y en este caso, la regulación de endotelinas va a ser cardíaca. Permite el sistema de control más potente y de acción prolongada sobre el tono vascular y la remodelación cardíaca. A diferencia de las catecolaminas, las endotelinas actúan como moduladores locales, mientras que las catecolaminas son más a nivel general. Entonces aquí es lo que vamos a ir hablando de estas. La endotelina, principalmente la endotelina 1. ¿Cuáles son sus efectos de la ET1? Pues obviamente también va a tener receptores, dos receptores principales. Por ejemplo, ETA y ETB. La ETA se ubica principalmente en músculo liso y miocitos cardíacos. Media la vasoconstricción potente, la hipertrofia de miocitos y fibrosis cardíaca. Y es responsable de efectos nocivos en exceso, mientras que la ETB, su localización también es en músculo liso vascular, media la vasoconstricción, similar a ETA, pero en este caso es menos potente y las células endoteliales tienen media la vasodilatación y estimula la liberación de óxido nítrico y prostaciclina ciclina o PGI2. Entonces, en túbulos renales también participa en la excreción de sodio. Entonces, si vemos, hay una función dual en su activación, en tener efectos vasodilatadores y constrictores, dependiendo de la localización celular y obviamente dependiendo de sus receptores, cómo se van manejando. Ahora, la síntesis y liberación de este péptido, pues principalmente quien lo produce son las células endoteliales vasculares, pueden ser producidas también por cardiomiocitos y células de músculo liso. Primero se hace el oligopéptido formando una preproendotelina. Esta se procesa hasta formar endotelina 1, que es la isoforma más relevante en humanos, en este caso en el sistema cardiovascular. La síntesis de T1 es estimulada por factores mecánicos como estrés y cizallamiento elevado o tensión tangencial y factores humorales u hormonales como angiotensina 2, vasopresina, catecolaminas y citoquinas inflamatorias. Y también por factores de riesgo como una hipoxia y hiperlipidemia, que también puede ser. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, pues les pongo todo este esquema, donde vemos cómo los factores humorales activan el gen de endotelina, producen obviamente la preproteína y esta a su vez la maduran para después ser secretada al medio y obviamente tener sus efectos locales, en este caso de la endotelina 1 que estamos viendo. Sin embargo, también va a haber sistemas que inhiban obviamente este gen que produce la endotelina 1, que es el óxido nítrico, activando prostaciclinas, en este caso las prostaglandinas, y que inhiben completamente la activación de este gen, que serían entonces los mecanismos de síntesis, inhibición, en este caso de las endotelinas, específicamente la 1.
Efectos sobre el corazón, pues CT1 tiene efectos ionotrópicos y cronotrópicos. En el caso del corazón, pues tiene ionotrópico positivo, activación de los receptores CTA en miocitos, se pueden acoplar a proteínas G, aumenta segundos mensajeros que llevan al aumento de calcio intracelular y una mayor sensibilidad en los filamentos por el calcio que vemos en la sarcómera. El resultado, pues obviamente, una contracción más potente y sostenida en la sarcómera. También tenemos una cronotropía positiva, obviamente también por receptores CTA en células marcapasos del nódulo sinusal, obviamente, que es lo que va a aumentar la frecuencia de disparo, de descarga espontánea, aumentando obviamente la frecuencia cardíaca. Y también tenemos un remodelado patológico por hipertrofia y fibrosis cardíaca, en donde una activación crónica de los receptores CTA actúa como factor de crecimiento, estimulando la síntesis de proteínas y proliferación de miocitos, causando la hipertrofia del músculo. Entonces también vemos una proliferación de fibroblastos y deposición de colágeno, lo que lleva a una fibrosis miocárdica y rigidez diastólica. Entonces, esto puede tener efectos dañinos a largo plazo. Sobre vasos sanguíneos, pues tenemos que el efecto de ETA1 es predominantemente vasoconstrictor, pero ya vimos que también tiene efectos Pues vasodilatadores. va, Vasoconstrictor bueno, potente y hijo. sostenido cuando se activan el receptor STA del Neta. músculo liso vascular, No, obviamente, puede ser lento y duradero. está bien, pues. Vasodilatación transitoria, activación de receptores ETB en endotelio, gracias a la liberación de óxido nítrico y prostaciclinas que hemos estado hablando y que obviamente va a inhibir la producción de endotelina 1. Eso es lo que vemos los efectos en vasos sanguíneos. Y ya a nivel de sistema cardiovascular, la acción de T1 es un claro ejemplo que, bueno, el sistema puede volverse patológico. A corto plazo, aumenta la presión arterial a través de la vasoconstricción y el aumento del gasto cardíaco. A largo plazo, pues tiene el efecto sostenido, es decir, una hipertensión arterial sostenida, una hipertrofia ventricular izquierda, una fibrosis cardíaca y rigidez diastólica y una aterosclerosis y vasoespasmos que promueve la inflamación y la proliferación del músculo liso en la placa del ateroma. Entonces, pues también es bastante peligroso también una sobreestimulación de estos. También tenemos la regulación de bradicina. La regulación de la bradicina, en este caso, es un componente fundamental del sistema de calicreína y cininas. En este caso, a diferencia de los sistemas de endotelina y catecolamina, la bradicina actúa principalmente como un vasodilatador y citoprotector en la regulación del flujo sanguíneo, presión arterial y protección del miocardio. Su efecto, pues también es global, es antihipertensivo, antiisquémico y sus mecanismos de síntesis principalmente es a partir del cininógeno, una proteína plasmática, en donde se va cortando Del y se va ninógeno. formando la bradicina en un péptido de 9 aminoácidos, que es el que les muestro de este lado y su degradación es a partir de la enzima convertidora de angiotensina. Sí, obviamente es la misma que vemos en el angiotensina 2, pero en este caso degrada la bradicinina. Entonces ahí vemos un Bradicina. punto de interacción entre un Como que vasodilatador y un se traba. vasoconstrictor, como lo habíamos mencionado. Entonces, a ver. Los mecanismos de acción de la bradicinina, pues primero tiene el receptor o va a depender de los receptores B2 y B1. El B2 es el constitutivo, el B1 es inducible. El B2 entonces se localiza en células endoteliales, músculo lisovascular, miocitos y fibroblastos. ¿Y cuál es su efecto? Pues en el caso es del B2 va a ser vasodilatación, aumento de la permeabilidad y protección. Ok, entonces este es el receptor más importante en condiciones fisiológicas normales. En el caso del B1, que es inducible,
Es en B1. respuesta a daño tisular, inflamación y citoquinina. Se expresa Mm, obviamente en tejidos dañados y media el dolor y la inflamación. ¿Ok? Entonces, pero también va a ser importante o relevante en la insuficiencia cardíaca y la remodelación del posinfarto. Si todavía nos queda dudas, aquí, bueno, les pongo el cuadro en donde vemos los órganos diana, los receptores y el efecto principal que vemos en este caso, endotelio vascular, B2, liberación de óxido nítrico y prostaglandinas, en este caso PG1, 2, que va a dar una vasodilatación. En el caso del riñón es B2 y ahí va a aumentar la excreción de sodio y agua, natriuresis y diuresis. En el caso del miocardio, B2, activación de vías de supervivencia celular, cardioprotección antiisquémico y antifibrótico. En el caso de las vénulas B2, aumenta la permeabilidad vascular, edema sería un efecto secundario y tejido dañado B1, mediación del dolor e inflamación, puede ser un remodelado sí, patológico lo en veo. diversos casos. Y los efectos directos e indirectos del corazón y vasos sanguíneos, pues ya les había comentado, es un potente vasodilatador y tiene efectos antihipertensivos y de balance hídrico. Es decir, aumento de la excreción de sodio, inhibición de la secreción de aldosterona, porque ya recuerden que aquí se cruzan tanto la síntesis de bradicina como la de angiotensina 2 en este caso con la misma enzima. Efectos cardioprotectores, pues bueno, protección contra la isquemia y reperfusión, la bradicinina vía receptores B2 activa las vías de supervivencia celular que reducen la muerte celular por apoptosis durante el infarto al miocardio. El precondicionamiento isquémico, la bradicinina es uno de los mediadores clave en este fenómeno. Hay efecto antifibrótico y antihipertrófico, inhibe la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno, contrarrestando obviamente la remodelación cardíaca patológica que es promovida por la angiotensina 2. Y aumento de la permeabilidad vascular, pues activación de los B2 en vénulas permite la contracción de las células endoteliales, abriendo obviamente los espacios y permitiendo la salida del líquido al espacio intersticial, que es crucial en los efectos inflamatorios. Y es responsable de los edemas también. ¿Sí queda claro? Aquí, por ejemplo, también vemos ya otra molécula que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es fundamental en la función cardiovascular. Es una molécula obviamente gaseosa que permite la señalización y es un vasodilatador esencial y modulador clave del rendimiento cardíaco, tanto directo como indirecto. ¿Dónde se produce obviamente el óxido nítrico? Primero que nada, se produce por las enzimas óxido nítrico sintasa, los NOS. Puede ser NOS neuronal, NOS inducible, NOS endotelial. Obviamente la neuronal es en neuronas y músculo esquelético, la NOS inducible Ujú. se expresa en macrófagos y otras células inflamatorias y la NOS endotelial es la más importante en la regulación cardiovascular basal. Se expresa obviamente en células endoteliales y cardiomiocitos y su activación va a depender del calcio y su estímulo a estímulos mecánicos o agonistas químicos como acetilcolina, bradicinina y la histamina. Aquí les pongo el cuadro de este NOS, en donde vemos que el músculo liso va a tener un efecto a partir del óxido nítrico como un vasodilatador potente. ¿Ok? Esto que va a ayudar a bajar la resistencia vascular y la poscarga. En el caso de los miocitos cardíacos, vamos a tener una modulación de la contractibilidad dosido dependiente y esto mejora la relajación diastólica. En el caso de las plaquetas, va a haber una inhibición de la agregación y un efecto obviamente antitrombótico. Y en el caso de la pared vascular va a haber un efecto antiproliferativo y obviamente una protección ante la aterosclerosis, es decir, una inhibición de la migración y crecimiento. Esos son los principales efectos que tenemos para el NOS. Ok, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, chicos.
No, ninguna. Creo que se los pongo aquí clave ya para casi terminar. Y en el caso de la regulación de la adenosina, la función cardíaca representa un sistema protector y compensador fundamental. La adenosina actúa principalmente como freno metabólico, reduciendo la demanda de oxígeno y aumentando su suministro. La síntesis aumenta con el estrés metabólico. En condiciones normales, obviamente, el ATP se va reciclando en ADP y después en ATP. En una isquemia o hipoxia, el miocardio sufre una depresión de ATP y aumenta el ADP y después el AMP. La enzima 5-nucleotidasa convierte la AMP en adenosina y si todavía esa adenosina no se puede reciclar, aumenta rápidamente y es captada por las células, incluyendo los eritrocitos, y es degradada por enzimas. En este caso, la adenosina desaminasa, que la convierte esta adenosina en iosina. ¿Ok? O otras enzimas la metabolizan ácido úrico, cortando esta vía. Los efectos en este caso de esto, de lo que es la adenosina, va a ser igual dependiendo de su receptor. Si tenemos receptores A1, A2A, principalmente. En el nódulo sinusual, el A1 la adenosina tiene un efecto cronotrópico negativo que va a producir bradicardia. En el caso del nódulo auriculoventricular va a ser A1 que va a tener una dromotopía negativa, es decir, un bloqueo auriculoventricular. En el caso de los miocitos va a ser A1, que va a ser una ionotropía negativa, es decir, un menor consumo del oxígeno en el miocardio. Y en las arterias coronarias vamos a tener receptores A2A, que va a ser un vasodilatador potente y que va a aumentar el flujo sanguíneo coronario. Y en el caso del sistema simpático A1, vamos a tener efecto antiadrenérgico, es decir, la inhibición de los efectos de las catecolaminas a partir de la adenosina. Entonces ya va a acabar esto. Nos volvemos a conectar para dar los últimos comentarios. Nos conectamos a la misma liga, ¿verdad, señorita? Hablan, hablan. Sí, Jefa de doctor. grupo. Ah, bueno, para que no haya dudas ahorita y platicamos ya la última, para ver qué es lo que seguimos en la clase. Ujú. Ya basta. Entonces ahorita. Qué asco. Báñate, báñate, mugrosa. Mándala. Ah, no mames. A ver, ya andamos por acá. Ahorita se me permiten también compartir. Lucía, te habla. A ver, que la persona que hizo esta sesión, ¿sí me escuchan, chicos? Sí. Sí, creo que sí se escucha. Nada más para compartir. Ah, ok, bueno, ya me pusieron de anfitrión.
Déjenme ver. A ver, ya pueden verlo, ¿verdad? Sí, Chicos. Ok. Bueno, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué ven de esta parte, chicos? No, Un anuncio bien grande que dice un cuadro Bueno, de texto. es que no sé por qué ahorita me lo puso. A ver. Dice que ya. Me dice seguir compartiendo, pues le digo que sí. ay, sí. A ver, ahí lo ven, chicos. Sí, Doc. Entonces dice efecto integrado del sistema cardiovascular, ¿no? Seguimos con entonces la adenosina. Entonces aquí nada más hay que ver el efecto integrador del sistema cardiovascular, que es la adenosina, que en el caso de una situación de isquemia, obviamente falta de oxígeno, va a haber degradación del ATP hasta la acumulación de la adenosina. Entonces localmente la adenosina se va a ir acumulando y ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Va a dilatar las arterias coronarias por sus mismos receptores A2A, aumentando el suministro de oxígeno, reduce la frecuencia y la fuerza del latido por los receptores A1, es decir, en este caso de la demanda de oxígeno disminuye y enlentece la conducción del nódulo auriculoventricular por el receptor A1, protegiendo los ventrículos de taquicardias arrítmicas rápidas. El objetivo final pues es restablecer el equilibrio en el suministro y la demanda del oxígeno del miocardio, que sería lo importante en este caso de la adenosina. Así que sí. Bueno, con el caso de la cuestión clínica, pues vemos que en este caso hay fármacos antiarrítmicos de la adenosina, en este caso intravenosa, que es un tratamiento de primera línea para taquicardias supraventriculares, que era lo que les platicaba el doctor. También pruebas de estrés farmacológicos y se utiliza por perfusión para inducir la vasodilatación coronaria. En estudios de imagen cardíaca también se los había platicado el doctor, el uso de la adenosina para este tipo de estudios. También para dolor anginoso se cree que la adenosina activa los receptores A1 en las terminaciones nerviosas cardíacas y es un mediador en el dolor de angina de pecho y terapéutico. Bueno, pues las antagonistas de estos receptores A1 pueden revertir los efectos de la adenosina, ¿ok? Pero bueno, todavía se está viendo sus procesos clínicos y cardioprotectores en este caso de este tipo de fármacos. Ahora, otros factores que influyen en la actividad cardíaca y principalmente marcapasos de que es más humoral, pues obviamente que ya les había platicado, el aumento, por ejemplo, del potasio disminuye la frecuencia cardíaca, obviamente porque el potasio va a llevar el potencial de acción casi a su equilibrio, lo que va a evitar que sea más fácil que se estimule la célula cardíaca. La isquemia, es decir, una baja concentración de oxígeno, disminuye la frecuencia cardíaca y pues ahí también interviene la adenosina. Y medicamentos, como ya les dijo el doctor, bueno, agentes antiarrítmicos, bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores beta-adrenérgicos y uno que ya antiguamente se usa y creo que ya no se usa, la digoxina. Entonces, también todos estos influyen en la actividad cardíaca, principalmente la parte del marcapasos que ya hemos estado platicando durante bastante tiempo. ¿Sí queda claro, chicos, hasta aquí? sí, Doc. Ahora, bueno, mañana, ¿qué es lo que vamos a seguir viendo? Bueno, ahorita voy terminando la parte humoral o endocrina junto con los mecanismos tisulares, en este caso de la suficiencia cardíaca. ¿Qué tema hace falta mañana? Que voy a estar dando, las circulaciones especiales, que en este caso, bueno, ustedes ya vieron la coronaria o las circulaciones coronarias con el doctor. En este caso yo les voy a platicar de la barrera hematoencefálica, que es parte de los temas que nos piden en este caso, y que bueno, hay que ser un poquito más precisos.
y si acaso veremos un poquito más sobre alguno que otro mecanismo compensatorio cardiovascular. Esto es más sencillo, ¿por qué? Porque ya muchos de estos ya lo vieron, por ejemplo, los primarios, taquicardia, la dilatación, la hipertrofia, ya los han estado hablando con el doctor. Secundarios, retención de agua, se los acabo de platicar con los mecanismos de renina, angiotensina y aldosterona. Cambios de la capacitancia vascular, pues se los he estado platicando también con las vasodilataciones y vasoconstrictores según sea la sustancia que esté afectando. Eritropoyesis aumentada, bueno, esa no la vemos. Y derivación de órganos vitales tampoco. Y bueno, ya les platiqué parte de la suficiencia cardiovascular, el concepto y bueno, las adaptaciones. Entonces, la idea es terminar con esta parte ya para que en su examen departamental, pues prácticamente la siguiente semana y podamos continuar bueno, ya con sus evaluaciones y ya pasando la semana de departamentales, pues ya darle sus calificaciones. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doc. Prácticamente pues ya estamos acabando la parte del semestre y y por la urgencia ya de tener sus evaluaciones para pues ahora sí terminar prácticamente. Entonces ya más o menos están viendo qué es lo que les falta nada más de estudiar para su departamental. ¿Sí queda claro? Sí. Chicos, a ver, me pongo en cámara rápidamente. Ahora traigo vegetales. Entonces, para tenerlo en cuenta y que mañana nos manden la liga al profe, al doctor y yo para continuar con la presentación. Ok, que ya va a ser más rápido esto. Me lo voy a aventar y no tengan dudas. Sí, ¿me escuchan, chicos? Sí, Sí, Doc. sí, Doc. Sí. Creo, no sé si está el doctor por aquí. ¿Está el doctor César? Creo que Amigo. no va. Doc. Ya que estoy. Ya. Bueno, creo que te acabo de meter o no sé cómo está. Mira, ya mañana termino con circulación especial, barrera hematoencefálica. No sé si les quieras comentar algo. Yo les comento que terminamos esto y pues prácticamente ya estarían listos para su departamental. Si no es que me equivoque, Doc. No, es correcto. De hecho, revisamos el cronograma antes de que nos dejáramos de ver, niños. Vimos todos los temas que abarca el cronograma y quedamos en que todos se revisaron en clase. Estos eran los únicos pendientes, entre comillas también, porque les mandé los videos de la clase de la doctora Ana que complementan pues básicamente esto que les estuvimos diciendo. Vean los videos, si grabaron esta clase, vuelvan a ver esta clase y nada, sustituye la lectura. Entonces les recomiendo que lean estas hormonas del libro de endocrino de Greenspan. Vienen resumidas, vienen 2, 3 paginitas por cada una de ellas. Lo más importante que tienen que hacer para el examen, que es lo menos importante, es si hacen taquicardia o bradicardia, inotropismo positivo o negativo, pero lo que tienen que aprender para la vida, que es más importante, es la función de los segundos mensajeros, cómo es que hacen taquicardia o cómo es que hacen bradicardia. Esto viene en las clases de la doctora Ana, se los comentó aquí también el doctor, viene en el libro de endocrino, chequen eso. De ahí en fuera, pues sí, mañana revisamos las circulaciones especiales y pues nada más, como siempre, también complementen con las guías, en este caso de hipertensión arterial, veíamos lo de el diagnóstico completo de la hipertensión arterial, ¿no? Estudios de hormonas, estudios de péptidos, ultrasonidos, estudios de imagen que pueden afectar órganos que regulan esto, ¿vale? Más bien, como siempre, si ustedes tienen dudas, es el penúltimo momento. En caso de que no, pues mañana sería el último momento. Ujú. O sea que si ¿Vale? les comparto el expo, pues no le estuvieron tomando capturas de pantalla, lo más seguro. La han de haber No, grabado o algo. han de haber grabado, supongo. Ahí pregúntales a los compañeros. Por eso las damos ahorita así ahora sí que en línea.
Ok, si no, pues ahí me comentan. Entonces, para que lo chequen en esta parte, les digo, mañana veo circulación especial, barrera hematoencefálica, va a ser rápido el, bueno, esta clase. Y ya para terminar y que ustedes, estén listos para ¿cómo se dice? Para su examen departamental. ¿Ok, chicos? Si no hay dudas, pues ya mañana les pido por favor que la jefa de grupo o los compañeros nos manden a los dos la liga para la clase y continuamos con esa parte. ¿Sí? De acuerdo. Chicos, ¿tienen algo? Ahí siguen o no. Se Sí. perdieron. ¿Ok? Y si no, pues nos estamos despidiendo, chicos, aquí, saludándonos y los veo mañana. ¿Ok? Nos vemos, niños. Sí, nos vemos, Doc.